Y la prédica del día de hoy se titula El Dios que no se avergüenza. Amén. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Si no es mucha molestia, los invito a colocarse sobre sus pies. Vamos a estar leyendo en la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 13 al 16. Y quiero que estemos muy atentos a cada punto que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar, porque esta palabra ministró mucho mi corazón y Dios me dio testimonio de que venía de parte de Él para su congregación. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Vamos a proyectarlos en las pantallas, hermano Ronald. Y voy leyendo, comienzo a leer el versículo y dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos edifica, porque ella, Dios del cielo, trae vida a nuestros huesos, porque es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Que hoy tu palabra sea como ese grano de mostaza sembrado en nuestro corazón, que crecerá y se hará árbol, Dios del cielo, y dará fruto, y aún las aves harán nido en él, como dice tu palabra. En esta hora de la noche bendecimos tu nombre, glorificamos tu palabra y exaltamos el nombre de Cristo. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Puede tomar asiento, querido hermano, póngase cómodo y dígale a la persona que está a su lado: no me distraigas, porque hoy voy a recibir la palabra de Dios. Amén. Y en este versículo, el capítulo 11, es el capítulo que entre la jerga de los predicadores se conoce como el versículo de los héroes de la fe. Y hay una lista, un listado breve pero conciso de personas que trascendieron en la vida terrenal porque su mirada siempre estuvo puesta en el Dios que los llamó. Fueron hombres que hicieron la diferencia en esta tierra porque caminaron de la mano del Dios Todopoderoso. Amén. Y el éxito solamente va a estar garantizado para aquellas personas que decidan caminar una vida de la mano de Dios. El tema sobre el cual estamos predicando, enseñando, son las promesas de Dios. Y estos hombres no solamente caminaron por las promesas, la motivación de ellas no solo fueron las promesas. La motivación de ellos a continuar empezó a hacerse visible en el camino hacia la promesa. No sé si me entendieron lo que quise decir. Estos hombres alcanzaron la bendición no por la promesa en sí, sino por el camino que atravesaron para llegar a la promesa. Porque aquí dice el versículo 13 que en la fe murieron, conforme a la fe murieron todos, no habiendo recibido lo prometido. Amén. Lo que transformó la vida de estos hombres no fue la promesa, sino el camino hacia la promesa.
¿Cuántos lo creen? Y es muy importante que la iglesia entienda que lo más importante para nosotros no es únicamente poner la mirada en la promesa, sino observar cada día la forma en cómo Dios nos lleva de su mano en nuestro diario vivir. Es muy importante aprender a ver a Dios en todos nuestros caminos. Aprender a caminar de la mano de Dios hasta el tiempo en el que esas promesas que Dios nos ha dado obtengan su cumplimiento. Porque es muy importante que nuestro ser interior sea cada día formado y reciba el crecimiento necesario para que el momento de recibir esa promesa, nuestra alma, nuestras raíces estén profundas en el Evangelio. Porque muchas veces, y créame hermano, y tome apunte de esto, las promesas no nos apartan del propósito de Dios. Cuando tú alcanzas una promesa, esa promesa no te aparta del propósito de Dios. Hay promesas verdaderas y promesas que aparentan ser verdaderas. Amén. Hay promesas verdaderas, genuinas, reales que vienen de parte de Dios, y hay promesas que tienen apariencia de ser verdaderas. Amén. Y en cómo la Biblia nos ilustra esto con el ejemplo de Lot. Lot miró los campos de Sodoma, los campos de Gomorra, y le pareció que la tierra era buena, pero era una tierra que aparentaba ser buena. Sin embargo, Abraham permaneció en Canaán, una tierra en la que él moraba como extranjero, y que todavía no había ni vestigio ni rastro de que él iba a poder poseer esa tierra, porque era un solo hombre en medio de una tierra tan grande en aquel tiempo. Era uno solo, y parecía absurdo que un solo hombre pudiese conquistar toda esa nación. Amén. Entonces la promesa de Dios para Abraham era Canaán, era una promesa genuina, pero la promesa que observaba Lot era una promesa falsa, una promesa aparente. Y es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a diferenciar entre las promesas que son de Dios y las promesas que son aparentes. Amén. Porque aquí dice, me llama la atención en el versículo 13, que ellos dicen que lo miraban de lejos. ¿Y qué nos quiere decir esta expresión mirándolo de lejos? Que ellos aprendieron a no caminar por vista, sino que aprendieron a distinguir los moveres del Espíritu Santo a favor de ellos. Ellos no caminaban por lo que veían sus ojos. Ellos miraban de lejos. Cuando uno mira algo de lejos, uno comienza a detallar. ¿Será que esa persona que viene allá es mi sobrino? Está como gordito. No, ese no es mi sobrino. Y de esa manera caminaron estos hombres, con discernimiento, observando aquello que venía, aquello por lo que atravesaban día a día. Ellos todo el tiempo estaban mirando. ¿Será que eso viene de Dios o no viene de Dios? ¿Será que esa es la voluntad de Dios para mi vida o no lo es? ¿Será que eso es lo que Dios quiere que yo alcance o no? Por eso dice la Biblia y hace hincapié aquí, mirándolo de lejos. Es decir, no caminar por lo que veo en el momento, sino aprender a distinguir todos los detalles de mi vida en la tierra. Aprender a distinguirlos y diferenciarlos, y cuáles son esos detalles de mi vida que me llevan a la promesa de Dios, que me están preparando y capacitando para alcanzar la promesa de Dios. Amén. Es importante siempre mirar de lejos todas las cosas y no conformarnos con lo que recibimos en el día a día, porque a veces Dios siempre tiene cosas más grandes para nosotros. Amén. Entonces, la fe, el ingrediente especial para alcanzar la promesa y para permanecer en ese camino hacia la promesa, la fe fue la que ayudó a hombres como Abraham a ver las abundantes riquezas que había en Dios,
No solamente miraban la promesa, sino que empezaron a conocer las riquezas maravillosas, perpetuas, eternas que habían en Dios, no solo para con ellos, sino para con su generación. Amén. Abraham vio en Dios la posibilidad de que su generación, de que su descendencia fuese bendita en la tierra. Abraham entendió que la mayor herencia que él le podía dejar a sus descendientes era haber conocido y haber caminado de la mano del Dios Todopoderoso. Esa era la mayor herencia que Abraham podía haberles dejado a sus descendientes. Amén. Entonces Abraham en su caminar con Cristo, digámoslo así, en su caminar con Dios, se dio cuenta de que en Dios había algo más que una simple promesa. Había algo más que simplemente un regalo, una bendición terrenal. Abraham se dio cuenta de que en Dios había algo trascendental, una herencia eterna, una herencia perpetua, una herencia que iba a permanecer por los siglos de los siglos. Amén. Y fue la fe la que ayudó a este hombre a permanecer en esa promesa. Y Abraham, Isaac y Jacob hallaron el mayor y más invaluable tesoro en haber vivido una vida agarrados de la mano del Señor. El mayor tesoro, la mayor herencia que Abraham, Isaac y Jacob hallaron fue haber caminado de la mano de Dios, no la bendición terrenal. Porque hoy en día el mundo nos quiere mostrar que la felicidad está en obtener cosas materiales, en obtener títulos, en obtener propiedades, en obtener contactos, relaciones, pero no, ese no es el camino a la felicidad. La felicidad en esta tierra solamente nos la puede dar una vida de la mano del Señor. Porque lo ideal sería que en nuestro camino a la promesa, nuestra vida sea iluminada por la felicidad que produce el Espíritu Santo. Porque el mundo constantemente está mostrándonos cosas y más cosas para ser felices. El hombre, el ser humano, siempre ha buscado la clave de la felicidad, pero jamás la va a hallar porque la está buscando en las cosas equivocadas. Si nosotros realmente queremos ser felices, y el cristiano, por regla de tres, digámoslo de esa manera, debe ser feliz, debe manifestar esa felicidad y ese gozo que hay dentro de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu, porque el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra fijó su mirada en él. Dios fijó su mirada en nosotros, y eso es razón y motivo suficiente para que nosotros seamos felices en esta tierra. Amén. Pero ¿por qué no somos felices muchas veces? ¿Por qué nos cuesta alegrarnos de la vida aún siendo cristianos? Y David nos enseña la clave. El rey David nos enseña cuál es la clave para ser feliz. Y él dice en el Salmo número 1, bienaventurado el varón, toda esa parte, que medita en su ley de día y de noche. Y como vivimos en los afanes de la vida, nos cuesta meditar en la ley de Dios. Pero no en la ley del Antiguo Testamento, sino en la ley del Nuevo Pacto, en la sangre de Cristo. ¿Y cuál es esa ley del Nuevo Pacto? Que todos los que creyeren en Jesucristo serán salvos. Amén. Esa es la ley en la que nosotros debemos meditar todos los días de nuestra vida. La ley en la sangre, la ley del pacto en la sangre de Jesús, de que todos los que crean en Él serán salvos. Y todos los días debemos meditar en esa salvación que Dios nos ha dado. ¿Por qué no somos felices muchas veces? ¿Por qué en nuestro camino a la promesa sentimos tanta amargura y tristeza y miedo y opresión? Porque no nos tomamos el tiempo de meditar en la salvación que Dios nos ha dado. Dice el Salmo 1, aquel que medita en la ley de Dios será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas.
Será como un árbol que se va a sustentar de los beneficios de la salvación. Y todos nosotros debemos cada día de nuestra vida sustentarnos de los beneficios que nos da la salvación. Y entre esos beneficios está el perdón de nuestros pecados, está la limpieza de nuestra culpa, está la justificación de nuestros pecados. Fuimos declarados justos sin merecerlo porque creímos en Dios. Fuimos regenerados, nacimos de nuevo. Debemos cada día de nuestra vida meditar en todos esos beneficios que hemos recibido de la salvación. Tomarnos el tiempo de pensar: yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ya yo no me tengo por qué atormentar por las cosas de mi pasado. Ya yo no tengo por qué atormentarme por las cosas que pudieron ser y no fueron. Ya no tengo por qué lamentarme de lo que perdí viviendo una vida lejos de Dios. Ahora voy a proseguir al blanco del supremo llamamiento de Dios. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios todos los días, leerla, hacer como hacen los animales rumiantes, rumiar la palabra, masticarla, tragarla, regurgitarla nuevamente y volverla a masticar, saborearla. Amén. Porque solamente de esa manera, en nuestro camino a la promesa, vamos a alcanzar la felicidad. Y vamos a estar felices, aun cuando el mundo se esté cayendo a pedazos. Nosotros vamos a tener gozo siempre en nuestro corazón. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta hora de la noche. Y ahora, mientras el mundo se afana en conseguir bienes materiales perecederos, mientras las personas se afanan por conseguir bienes materiales, procurando garantizar un bienestar para su descendencia, estos héroes de la fe descansaron en esa promesa que Dios les había hecho. Hoy el mundo se afana, los padres de familia se afanan por garantizarles un bienestar a sus hijos en el futuro. Y trabajan día y noche y se esfuerzan y trasnochan y pasan días enteros sin dormir, días enteros sin comer, trabajando para de alguna manera garantizarle un bienestar a sus hijos. Pero estos hombres y estas mujeres que no tienen a Dios en su corazón trabajan con una carga doble. Amén. Y dice: y una cosa es trabajar con un yugo suave y liviano. Óigame bien, una cosa es trabajar con un yugo suave y liviano. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Tomar mi carga que es ligera y mi yugo que es suave. Una cosa es trabajar con un yugo liviano y otra cosa es trabajar con un yugo pesado. Y el mundo trabaja con un yugo pesado. Primeramente, el yugo pesado del pecado. Y segundo, el yugo que coloca Satanás sobre cada vida para mantenerla en las tinieblas. Amén. El yugo liviano y la carga ligera son la tranquilidad de que nuevamente volvimos a caminar de la mano de Dios. Ese yugo liviano y esa carga ligera de la que habla Jesús nos hace referencia a esa tranquilidad que nosotros debemos sentir en nuestro corazón de que nuevamente el favor de Dios está sobre nuestra vida. Amén. Y todos los días debemos caminar llevando ese yugo liviano. Cuando yo suelto la carga, mis cargas que son pesadas, y tomo la carga del evangelio sobre mí. ¿Y cuál es la carga del evangelio? Creer que Dios va a hacer algo a mi favor. Esa es la carga del evangelio, creer, tener fe en que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero a veces nos echamos cargas nosotros mismos que no debemos echarnos. El yugo de Jesús es tener fe en que a través de Él nosotros venceremos. Amén. Gloria al Señor. Quiero que leamos Efesios versículo 1, Efesios capítulo 1, versículo 13. Y en esta palabra es importante
que meditemos todos los días de nuestra vida, porque es la que nos va a dar el ánimo para seguir adelante. 1:13, versículo 13. Sí, Señor. Amén. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay una garantía. Esa palabra arras significa garantía. Hay una garantía de que nosotros recibiremos esa herencia celestial en el momento en el que lleguemos a la presencia de Dios. Esa palabra arras significa, es similar a la palabra promesa y se usa en el ámbito de los negocios. Las arras son parte del dinero de compra o una propiedad que se daba como pago adelantado o como garantía de que el negocio se iba a hacer. Yo voy a comprar, por ejemplo, una casa y doy un pago por adelantado como garantía de que voy a cumplir con las cuotas y voy a adquirir esa casa, me voy a comprometer a comprar ese bien material. Entonces yo doy un adelanto de ese bien material que voy a adquirir. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo es esa garantía, es decir, Jesús nos dio el pago adelantado, que es su Espíritu Santo, para heredar esa tierra prometida que está en los cielos. Esa es nuestra garantía. Su muerte fue el pago por nuestra culpa y el Espíritu Santo fue el pago adelantado de la herencia que nosotros vamos a recibir allá en los cielos. Amén. Amén. ¿Sí me hice entender? El pago de Jesús por nuestra culpa, el pago de Jesús por nuestros pecados fue con su muerte, y el pago adelantado de esa vida eterna fue el Espíritu Santo. Entonces, esa es la garantía que nosotros tenemos de que vamos a heredar, vamos a recibir la herencia celestial. Y asimismo es la garantía para nosotros recibir las promesas que Dios nos ha hecho en esta tierra. Amén. Y es muy importante porque aquí hay dos palabras en este versículo fundamentales. En el versículo 13 dice: habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en ella. Hay dos palabras esenciales: la palabra oír y la palabra creer. La palabra oír significa, en este contexto, estar atento, concentrado en algo. Y el escritor sagrado le da un sentido más profundo: es escuchar y obedecer. Porque no solamente basta con escuchar, sino que es muy importante obedecer a esa palabra. Amén. Entonces aquí la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, no solamente es haberla escuchado, sino también haberla puesto por obra en mi vida. Y yo tengo que poner por obra en mi vida todos los días esa palabra de verdad que he escuchado. El evangelio de la salvación, creer todos los días de mi vida que yo soy salvo y que Dios me ha libertado de la esclavitud del pecado y me ha dado el espíritu de la adopción, por medio del cual yo clamo: Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción y tenemos que meditar todos los días de nuestra vida en esas verdades fundamentales, porque a través de ella nuestro camino hacia la promesa va a ser lleno de gozo y de felicidad. Amén. Y ahora, la palabra creer significa confiar plenamente en esa promesa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces es muy importante que en ese camino a la promesa
nosotros aprendamos a oír y a creer todo lo que Dios nos dice. Y meditar cada día de nuestra vida, nuevamente lo reitero, meditar todos los días de nuestra vida en esas promesas y en esas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Ahora miremos las razones por las cuales Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de nosotros. ¿Por qué no se avergonzó de llamarse el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los descendientes de Israel? Y vamos a responder la siguiente pregunta, si quieren apúntenla. ¿De qué manera estos grandes héroes de la fe vivieron la promesa? Vivieron el camino a la promesa. Y regresamos a Hebreos 11, versículo 13. Y aquí van a ver algunos puntos que vamos a ir tratando brevemente para tener una idea general. Esto es como una entrada para la serie que el pastor nos va a enseñar a lo largo de este tiempo. Entonces, ¿de qué manera estos grandes héroes de la fe vivieron la promesa a tal punto de que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos? Y lo primero es, no recibieron lo prometido. Quiere decir que estos hombres, aun cuando no recibieron lo prometido, entendieron la soberanía de Dios. ¿Y en qué consiste la soberanía de Dios? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Esa parte, no recibieron lo prometido, me habla de que estos hombres aceptaron la soberanía de Dios. Primera de Samuel 2, del 6 al 8. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y exalta del muladar al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces fueron hombres que caminaron toda su vida teniendo presente que Dios es soberano, que es Dios quien decide qué nos da y qué no nos da. Es Dios quien decide de qué manera nos va a bendecir y no nosotros. Es Dios quien determina la forma del camino hacia la promesa. Y Abraham cometió un error grave en ese camino a la promesa, y fue irse a la nación de Egipto en tiempo de hambruna, en tiempo de dificultad. Se desvió del camino, quiso hacer su voluntad, quiso poner por obra su propio entendimiento, su propio conocimiento. Abraham se dijo a sí mismo: no, yo sé que en Egipto allá ellos tienen riqueza, allá de pronto, allá mi esposa y yo no vamos a pasar hambre, nos vamos para allá. Abraham actuó en su propia opinión y no tuvo en cuenta la soberanía de Dios, y eso le costó el haber tenido que entregar a su esposa por un tiempo a Faraón. Le costó tener que entregar a la mujer que lo acompañó durante casi 80 años de relación. Tuvo que entregársela a Faraón porque temió por su propia vida. ¿Y qué fue la causa de esto? De que Abraham en ese tiempo todavía no comprendía la soberanía de Dios, y que si había habido hambre en ese entonces era porque era la voluntad de Dios que hubiese hambre. ¿Y cuál debió haber sido la actitud de Abraham? Haber puesto su confianza en Dios y haber dicho: ¿cuál será el propósito y la razón de este tiempo de hambruna, este tiempo de dificultad? Voy a confiar en Dios y voy a esperar en Él, porque Él es soberano, porque Él tiene autonomía en sus decisiones y en la manera en cómo Él hace las cosas. ¿Y yo qué debo hacer? Confiar en esa soberanía. Amén. Damos gloria al Señor. Regresamos al versículo Hebreos 11:13. Y dice: mirándolo de lejos. Es el segundo punto, la segunda forma en cómo ellos caminaron. Mirando a Dios de lejos. Mirando, la promesa de lejos. ¿Y qué nos quiere decir esto?
que estos hombres conocieron a Dios sin haberlo visto. Estos hombres lograron conocer en cierta medida, porque dice la Biblia que en parte conocemos. Estos hombres lograron conocer a Dios sin haberlo visto. Caminaron como viendo al invisible. Caminaron con discernimiento. Caminaron puestos sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por eso dice la Biblia que ellos miraban de lejos, y como lo dije al principio, ellos iban por medio del discernimiento identificando la manera en cómo Dios quería llevarlos, conducirlos a través del camino a la promesa. Amén. Entonces por eso ellos miraban de lejos, caminaban por fe y no por lo que veían sus ojos. Porque si usted se fija, si usted ha visto programas de televisión de personas que están en el desierto, cuando ellas van por el desierto y miran a lo lejos y aparentemente lo que ven es agua, realmente es un espejismo producido por la luz del sol y el calor tan tremendo que hace. Entonces estos hombres aprendieron a diferenciar entre lo que era real y lo que no era real, y lo que era fantasía. Aprendieron a identificar entre lo que venía de parte de Dios y lo que no venía de parte de Dios. Porque ciertamente cuando uno va por el desierto y lo que aparenta ser un oasis realmente es un engaño. Y es lo que el mundo le muestra a la humanidad: espejismos, aparente bienestar, pero realmente el bienestar genuino y perpetuo lo vamos a encontrar en la presencia de Dios. Entonces por eso es importante que nosotros aprendamos a mirar de lejos y sepamos distinguir entre lo que es un espejismo y lo que realmente es la provisión y la bendición de Dios. Amén. Es muy importante que lo tengamos presente. Tercer punto, creyéndolo. Caminaron creyéndolo. Y esta palabra creer en el inglés, en la versión King James, la Biblia en inglés, la traducción más cercana a los manuscritos originales, la King James, esa palabra creyéndolo en inglés es persuaded, persuadido, convencido de que la promesa iba a llegarles en cualquier momento. Y de esta manera estos hombres descansaron en esa promesa y hallaron la paz y el reposo para su alma en medio de esos tiempos. Entonces, número uno, caminaron entendiendo la soberanía de Dios. Caminaron mirando de lejos, discerniendo entre lo real y lo falso. Y cuarto, creyeron, estaban convencidos de lo que Dios les había dicho que iba a hacer con ellos. Amén. Y el cuarto punto dice saludándolo. Y esta palabra me llamó la atención. Yo decía, pero ¿cómo así saludándolo? Pero realmente tiene un significado muy, pero muy profundo. Esta palabra en la versión King James, en el inglés, es la palabra embrace. Y embrace, ¿qué significa en el español? Abrazar. Dice que ellos caminaron abrazados de la promesa, abrazados a través de la fe a la promesa que Dios les había hecho. Amén. Caminaron abrazados de la promesa, agarrados de ella. Y por eso nosotros todos los días de nuestra vida debemos abrazarnos a la promesa de la salvación que Dios nos ha hecho. Caminar cada día de nuestra vida agarrados de esa promesa, porque es la que nos va a dar la confianza y el ánimo y la seguridad en el momento de tomar decisiones, en el momento de realizar cualquier empresa, cualquier cosa que nosotros vayamos a emprender. Amén. Entonces es muy importante abrazarse de esa promesa de que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a prosperar, de que Dios va a estar presente en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Entonces es importante abrazar la promesa,
abrazar esos beneficios de la salvación. Dice Efesios capítulo 1 versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Esas fueron las bendiciones que Dios nos dio, no la bendición material, la bendición espiritual. Y son esas bendiciones espirituales las que nosotros debemos perseguir todos los días de nuestra vida, las que nosotros debemos abrazar todos los días de nuestra existencia. Amén. ¿Y cuáles son esas bendiciones espirituales? Le voy a mencionar algunas. La primera es la adopción. Fuimos adoptados por Dios. Dios nos aceptó como sus hijos. Esa es una de las primeras bendiciones espirituales de las cuales nosotros debemos abrazarnos. La segunda, el perdón de nuestros pecados. Fuimos redimidos de la esclavitud del pecado. Eso es otra bendición espiritual en la cual debemos meditar todos los días de nuestra vida. Tercero, fuimos justificados. ¿Qué es justificar? Declarar que alguien es justo. Y nosotros no merecíamos ser declarados justos, pero fuimos declarados justos ante Dios por cuanto creímos en su palabra, creímos en su Hijo Jesucristo y en que Él nos puede salvar. Esa es otra bendición espiritual. Otra bendición espiritual, el nuevo nacimiento. Es importante también meditar en que somos nuevas criaturas. Otra bendición espiritual, la conversión. Ese proceso mediante el cual el Espíritu Santo va cambiando nuestro ser interior, va cambiando aún nuestros propios intereses, la conversión. Otra bendición espiritual, la glorificación, el día en que nuestros cuerpos mortales serán destruidos y recibiremos cuerpos glorificados. Amén. En todas esas bendiciones espirituales debemos meditar todos los días de nuestra vida y abrazarnos de ella. Esa palabra saludar, nuevamente lo repito, es abrazar. Abrazar la promesa, abrazar aquello que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos ser felices en esta tierra. Amén. Sexto, y el sexto punto está en el versículo 14, si no estoy mal. Hebreos 11 en el 16. Caminaron en el verso 16. Hebreos 11, 16. Caminaron anhelando siempre algo mejor. Es decir, no se conformaron con la bendición material. Anhelaron algo mejor, esto es celestial. Es decir, su corazón ya no estaba puesto en las cosas de la tierra. Entendieron que todo lo que recibieron en la tierra era pasajero, era vano, efímero. Y colocaron su corazón en aquello donde ni el orín ni la polilla corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Colocaron su corazón, su tesoro estaba hecho en el cielo. Y esa fue la razón por la cual estos hombres que vivieron una vida de victoria y de progreso. ¿Por qué? Porque siempre anhelaron lo mejor. ¿Y qué fue lo mejor para ellos? Las bendiciones que estaban en los cielos. El tesoro que ellos hicieron en el cielo. Amén. Séptimo punto, olvidar el pasado. Ellos olvidaron el pasado. Lo que vivieron tiempo atrás, el sufrimiento, el dolor, lo olvidaron. Y eso está en el versículo 15. Y dice: pues si bien hubiesen estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos dejaron de pensar en aquello que habían dejado atrás. José se olvidó de todo el sufrimiento de la casa de su padre, y esa fue la razón por la cual él le colocó a su hijo el nombre de Manasés. El nombre Manasés significa olvidar. ¿Y qué fue lo que dijo José? Porque Dios me hizo olvidar toda la aflicción y el trabajo que padecí a lo largo de estos años. Amén. José olvidó
todo su pasado a tal punto de que cuando encontró sus hermanos, él teniendo el poder para hacerles daño, teniendo el poder y la autoridad para cobrar venganza, no lo hizo así. ¿Por qué? Porque olvidó el pasado, porque anhelaba algo mejor, como lo vimos en el punto anterior. José anhelaba algo mejor y entendió que en el perdón iba a encontrar un mayor tesoro que en la venganza. Amén. José entendió que en el perdón iba a encontrar un tesoro más grande en el cielo que el que la venganza le podía dar. Y entendió José esa revelación que dice que de Dios es la venganza. Y José dejó todo en manos de Dios. Alguien como nosotros en este tiempo diría, pero Dios, ¿por qué no te vengaste de mira todo lo que me hicieron, por todo lo que pasé por culpa de esa gente? ¿Y tú no les haces nada? No. Esa no fue la actitud de José. ¿Por qué? Porque José, como lo repetí lo dije en el punto anterior, anhelaba algo mejor. Amén. Damos gloria al Señor. Y octavo punto está en el versículo 13. Y dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esto me impacta mucho porque me hizo recordar algo que predicó la pastora Ángela Bornachera cuando vino a la campaña que hicimos en marzo. Y ella dice que para uno alcanzar la promesa no debe apegarse a nada en esta tierra. Y es importante que nosotros entendamos que todo lo que tenemos en esta tierra es vano y pasajero, que en esta tierra solamente andamos de paso, somos peregrinos de esta tierra, estamos hospedándonos en la tierra por un tiempo breve. Amén. Somos peregrinos, ¿por qué? Porque esta tierra es nuestro hospedaje, es nuestro albergue, mientras nosotros recibimos lo que decía Efesios, la redención, la posesión de la tierra, de esa herencia celestial. Este mundo es solamente un albergue en el que estamos de camino. Amén. Por eso no debemos apegarnos a nada. ¿O es que acaso cuando usted va a un hotel, usted dice, uy, esa cama tan linda, tan cómoda en la que dormí en el hotel, me la voy a llevar para la casa? ¿Acaso cuando usted va a un hotel hace eso? No, ¿cierto? Ahí apurado se lleva el jabón, los jaboncitos del baño. O cuando usted está en el hotel dice, uy, ese espejo tan hermoso de ese baño le quedaría perfecto al baño allá de mi casa, me lo voy a llevar. No, no nos los podemos llevar. Ni tampoco la mesa de noche, ni las lámparas, nada nos podemos llevar. Asimismo, nosotros en esta tierra andamos. Nada de lo que tenemos en esta tierra lo vamos a poder llevar allá al cielo. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un cuerpo glorificado que se va a sustentar de otras cosas. Amén. Gloria a Jesús. Y ahora, para ir finalizando, quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Y coloque ahí como subtítulo, cualidades de la promesa. Cualidades de la promesa o herencia. Y este versículo a mí me encanta. Cada vez que lo leo, le trae ánimo a mi corazón. Dice Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, vaya numerándolos ahí, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Vea, ahí hay otra bendición espiritual para que la tengamos presente, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Observen aquí como el punto número 2, que es mirando de lejos, se recalca. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, ve, ahí está el punto 3 también, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y vamos a devolvernos al versículo 4. Para una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Sin decaer, que no se arruina, que no muere. El cuerpo de nosotros se corrompe. ¿Por qué? Porque al morir comienza a descomponerse. A eso hace referencia esa palabra incorruptible, que no se echa a perder. La palabra incontaminado quiere decir que es puro, que es genuino. Amén. Y la palabra inmarcesible quiere decir que es perpetuo. Entonces, fíjense en las tres cualidades de la promesa y de la herencia de Dios. Incorruptible, es decir, no perece. Es incontaminada, quiere decir que es genuina. Y es inmarcesible, quiere decir que es perpetua. Amén. Entonces, muy importante tener presente estos detalles durante toda nuestra vida, que son los que nos van a garantizar la felicidad a lo largo de nuestro camino hacia la promesa. Amén. Y yo te invito a meditar en esos 8 puntos que el Espíritu Santo nos regala en esta noche. Vamos a orar y a presentar delante de Dios nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, colocamos sobre nuestros pies. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora de la noche. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Ella es verdadera, ella nos vivifica, ella nos da, Dios del cielo, la convicción de que tú eres real, de que eres inmutable, de que en ti no hay mudanza ni sombra de variación, de que no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar de parecer, porque tus promesas son en el sí y en el amén. Padre, mira todo aquello que mis hermanos en este momento tienen en su corazón, que desean alcanzar. Tal vez la salvación de algún familiar, la promesa de salvación para la familia, alguna situación financiera de la cual necesitan salir, alguna situación emocional, sentimental. Dios, en esta hora manifiesta que eres real. Manifiéstanos, Dios, que eres real y que tú haces maravillas, que tú haces milagros sobrenaturales, y que por sobre todas las cosas tú estás en medio de nosotros y nos acompañas y nos tomas de la mano y nos llevas por la senda de la justicia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria en esta noche, y que tu gracia y tu misericordia nos acompañen en todo momento.